Hola amigos, bueno, este es un video acerca de la luna nueva en Acuario que va a tener lugar el 2 de febrero del 2024. La carta está levantada para Buenos Aires, que por ser la capital de la Argentina. Y bueno, si miramos la carta, el ascendente está en los 23 grados de Leo y el Sol está en los 20 grados de Acuario, haciendo conjunción con la luna, por supuesto, porque es una luna nueva. Eh, y está muy al final de la casa 6, casi sobre el descendente, que sería el comienzo de la casa 7, ¿no? Está en el signo opuesto al ascendente, que es Acuario. Un sol en el descendente, en una lunación, nos habla de que se activan, digamos, cuestiones que tienen que ver con la casa 7. Yo esto ya lo comenté varias veces en otros videos. La casa 7 en astrología mundana tiene que ver a veces con países que están aliados al nuestro, ¿no? Países amigos o socios comerciales del país, pero en un sentido mucho más amplio tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Es decir, con escuchar al otro, con darle entidad al otro, con tener en cuenta al otro, ¿no? Y me parece que si bien estamos viviendo tiempos acuarianos de mucha, fíjense la cantidad de planetas que hay en Acuario, ¿no? Está Marte en Acuario, Plutón en... no, perdón, Marte está por entrar en Acuario, Marte está en Capricornio, pero está Plutón en Acuario, Mercurio en Acuario y la Luna y el Sol en Acuario, ¿no? Eh, Así que con tanta energía acuariana y el resto de hoy, Marte a punto de entrar en Acuario y Venus a punto de entrar en Acuario, que van a entrar durante la duración de esta lunación. Entonces, con tanta energía acuariana, es importante que es una energía que tiene que ver con cambios, con reformas, con cambiar estructuras, ¿no? Eh, bueno, es importante tener en cuenta al otro, no querer hacer las reformas de un modo unilateral, ¿no? Recordemos también que esto yo lo digo siempre, Acuario es un signo que tiene que ver con lo colectivo, es decir, el signo que tiene que ver con lo individual y el individuo, la expresión individual, es Leo, ¿no? Entonces la cuestión de brillar como individuo sin importar el resto tiene que ver más con Leo, mientras que Acuario nos pide que, o nos recuerda que somos individuos que formamos parte de un grupo colectivo mayor y que, bueno, podemos brillar, pero no podemos brillar a costa de otros o a costa es decir, digamos, nuestras necesidades como individuos tienen que también estar de alguna manera en equilibrio con las necesidades colectivas, ¿no? Porque si no, eh, nada, terminamos perjudicando al todo, ¿no? O a lo colectivo. Y Acuario nos dice ese, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con el colectivo, tiene una responsabilidad con el resto de los seres humanos, tiene una responsabilidad con el resto de la Tierra, con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces esta luna nueva nos recuerda eso, ¿no? Es decir, básicamente, bueno, es cuestión de, digamos, de tener una expresión individual, es decir, el ascendente va a estar en Leo, pero no podemos hacerlo a costa de lo colectivo, a costa de los otros. Es decir, tiene que haber un balance siempre entre lo colectivo y lo individual. Esta lunación se caracteriza, yo hablé de esto en el video de febrero, ¿no? Se caracteriza porque el Sol y la Luna están en una cuadratura con Urano, ¿no? Que está en la casa 9 con los 19 grados de Tauro, ¿no? Y esto nos habla, es decir, cuando hay una cuadratura entre el Sol y Urano, esto nos habla de que toda la energía uraniana, que en este caso tiene que ver con reformas, con lo nuevo, con lo inesperado, con lo que rompe con las estructuras capricornianas, ¿no? Es decir, Urano es el planeta de las revoluciones, de los cambios, del progreso, de los cambios inesperados. Es decir, al haber una cuadratura con el Sol y la Luna nos habla de que este proceso de cambios es como que se nos viene encima y hay tensiones, ¿no? Es decir, no es eh, un cambio que se da en forma gradual digamos, y armónica, sino que hay un choque entre lo que creemos que somos y el cambio que se está avecinando, ¿no? Y bueno, la Argentina está en un proceso así. Yo en el momento que grabo esto están discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación si aprueban o no aprueban esta ley ómnibus que
el gobierno envió, que yo dije que probablemente la aprueben, pero que iba a ser muy negociada por el Congreso, porque estamos viviendo justamente tiempos acuarianos, y en los tiempos acuarianos tiene más peso en los parlamentos que el Poder Ejecutivo, ¿no? Además, en tiempos acuarianos se da mucha atomización, ¿no? Es decir, no hay tenemos un partido único, no es momento de tener el partido único, no es momento de decir, bueno, hay un partido y un partido de la oposición, va a haber muchos partidos, muchos sectores y hay que escucharlos a todos, ¿no? Eso tiene también que ver con la casa 7 en Acuario, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que ser escuchado, todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene su propia voz y todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Y esto se está dando literalmente en la discusión en el Congreso Nacional, donde estamos en el tercer día de sesión y no se sabe si van a votar hoy, y después van a tener que votar en particular, y no sé qué, o sea que eso va a llevar muchos días de discusión donde todo el mundo hable, todo el mundo da su opinión. Pero bueno, son tiempos acuarianos y vivimos en un país democrático, así que ese es el procedimiento. Bueno, el medio cielo de esta carta está en los 7 grados de Géminis, y el regente del medio cielo entonces es por supuesto Mercurio, que está en los 7 grados, haciendo un trígono, ¿no? con el medio cielo, que está en los 7 grados de Acuario. Es casi prácticamente partir, porque está en los 7 grados 25, el medio cielo está en los 7 grados 23, ¿no? Está en el mismo grado, con sol con 2 minutos de trígono. Y está en la casa 6. Quiero aclarar también que la casa 6 en astrología mundana tiene mucho que ver con lo que es la estructura del gobierno y la estructura del Estado, ¿no? Es decir, la casa 6 individual tiene que ver con los sirvientes, antiguamente tenía que ver con los sirvientes, entonces en astrología mundana eran los sirvientes del rey, los sirvientes del soberano, que hoy en día serían los empleados públicos y los que trabajan para el Estado, y también todo lo que tiene que ver con la estructura burocrática que tiene un Estado, y eso es lo que se está debatiendo en todas estas leyes y todo lo que quiere cambiar el gobierno. Quiere privatizar las empresas públicas, cambiar los regímenes laborales, echar gente del Estado, digamos, hacer una reforma integral del Estado, ¿no? Entonces este peso de planetas en casa 6, fíjense que aunque no estén en Acuario, Venus está prácticamente sobre la cúspide de la casa 6, se puede contar como que está funcionando en casa 6, y Marte también, ¿no? Es decir, todo este peso de planetas en casa 6 nos habla mucho de toda esta energía que hay en intentar reformar el Estado, y cuando digo el Estado es no tanto la idea del Estado, sino el Estado concreto, ¿no? Es decir, quién está trabajando, quién no está trabajando, digamos, qué secretaría, subsecretaría, ¿no? Es decir, qué tipo cuáles quedan, cuáles se van, cuáles se fusionan, cuántos ministerios hay, ¿no? Digamos, cómo funciona cada cosa, se está viendo, se está trabajando eso, ¿no? La estructura básicamente del Estado y la estructura del gobierno. Mercurio, que decía que es el regente del medio cielo, está en Acuario. Esto nos habla de un gobierno que tiene, bueno, un discurso, que es Mercurio, que está muy comprometido con todo lo que tiene que ver con lo nuevo, con el progreso, con cambiar las cosas, con lo liberal, por supuesto. Acuario tiene que ver con lo liberal. Y bueno, justamente desde la casa 6, desde la cuestión de decir, bueno, hay que hacer cambios en el Estado, porque hay que modernizar el Estado, porque el Estado era demasiado grande y no cumplía con su función o con lo que sea. Este Mercurio tiene una cuadratura a Júpiter, que Júpiter estaría funcionando en esta carta como el benéfico. El Sol está 3 grados por debajo del... Bueno, habría que ver si esta carta se la toma como nocturna o diurna, porque el Sol está 3 grados por debajo del descendente, y es más o menos... Es decir, cuando está un par de graditos por debajo del descendente, se toma como que el cielo todavía está claro. Pero bueno, 3 grados abajo ya no sé si contarla como carta diurna o carta nocturna. Pero bueno, suponiendo, de cualquier manera, Júpiter es un benéfico y está teniendo un contacto con el regente del medio cielo, entonces esto nos habla de bueno, un gobierno que tiene también un cierto logro o algo, o por lo menos que despierta un cierto optimismo. Es cierto que es una cuadratura, pero una cuadratura con un benéfico es buena, a pesar de que la cuadratura en sí mismo no sea tan buena. Bueno, podemos ver cómo va a estar la economía en estas semanas que va a regir esta luna nueva en Acuario.
bueno, en casa 2 no hay planetas, lo único que está es el nodo sur, después lo vamos a mirar el eje de los nodos. Pero bueno, el eje de la casa 2 está en Libra, el regente de Libra es Venus y está en los 21 grados en esta carta, en los 21 grados de Capricornio, ¿no? Y haciendo un trígono con Urano que está en los 19 grados de Tauro, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla, bueno, primero que Venus está en Capricornio, nos habla un poco de Capricornio, es el signo que tiene que ver con los ajustes, con ser disciplinado, con las estructuras, nos habla de un gobierno que quiere bueno, ajustar la economía y poner una energía, digamos, saturnina, ¿no? Que tiene que ver con restricciones, con ser más realista, con, bueno, solamente decir no hay plata, hay que gastar nada más que lo que tenemos, las cosas no pueden estar tan baratas, es decir, las tarifas públicas no podemos subsidiarlas, vamos a tener que subir las tarifas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el hecho de que el regente de la casa 2 esté haciendo un trígono a Urano nos está hablando también de, bueno, de todas las reformas y de toda la idea que hay de la economía esta, hay que transformarla, hay que modernizarla, hay que liberalizarla, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la energía de Urano, ustedes saben que yo lo digo siempre, ¿no? Que tiene que ver con la ideología más de liberal, ¿no? De descentralizar, que no esté todo en manos del Estado, etcétera, etcétera. Y bueno, esto parece confirmar los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Esta es otra carta donde tenemos este sextil entre Saturno en Piscis y Júpiter en Tauro, ¿no? En los 7 grados de Piscis, 7,29 de Piscis y 8 de Tauro. Que este sextil nos habla de que, bueno, cuando hay un buen aspecto entre Júpiter y Saturno, nos habla que la estructura funciona un poco con todo lo que es evolutivo y con todo lo que es expansivo, ¿no? Así que ese aspecto está bien, es como que nos está diciendo que va a haber ciertas estructuras que de alguna manera van a funcionar en forma armónica, ¿no? Quizás nuevas estructuras, quizás tienen que ver con estructuras que salgan a partir de estas nuevas leyes que está aprobando el gobierno, ¿no? Ya que mencionamos al medio cielo yo decía que estaba en los 7 grados de Géminis y ese es el primer decanato de Géminis, ¿no? Entonces si nos fijamos, el primer decanato de Géminis está regido por Júpiter, ¿no? Que para los antiguos caldeos se llamaba Marduk, ¿no? Era o el dios equivalente que tenían ellos. Y bueno, es un buen decanato porque Júpiter es el planeta benéfico, ¿no? Entonces tiene que ver con éxito comercial, capacidad de expansión mercantil, éxito en los medios de comunicación en el mundo editorial, es decir, Géminis tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mundo editorial, los medios de comunicación, la prensa, ¿no? Éxito en trabajos teóricos, científicos y literarios, todo lo que sea publicar cosas, es decir, y bueno, Júpiter nos da el éxito, la gloria, ¿no? Aptitud para realizar múltiples tareas también, porque Géminis tiene que ver con hacer, tiene dos caras, entonces siempre hace dos cosas al mismo tiempo. Viajes rápidos al extranjero, idiomas, el don de las lenguas, intercambio de expresión de ideas, conocimientos amplios de multitud de temas, pero no necesariamente profundos, solución de problemas del habla, de la comunicación, de la expresión, difusión o propaganda de la teoría, la ciencia, la religión, la ideología y la filosofía. Y creo que, bueno, al estar esto en el medio cielo, que corresponde un poco a cómo va a estar el gobierno. El gobierno yo creo que va a estar comunicando, digamos, muy activo en todo lo que tiene que ver con la comunicación y muy activo con, de alguna manera, empezar a dar buenas noticias, ¿no? Que tiene que ver con este Júpiter, ¿no? También pensemos que Júpiter tiene que ver con el marco legal, ¿no? Es decir, Júpiter es el planeta que tiene que ver con justamente el ordenamiento legal de un país, ¿no? Con las leyes, ¿no? Y esto es muy interesante, porque Júpiter es el planeta que busca, que al regir Sagitario, es el planeta que busca la verdad, siempre busca las verdades últimas, y al buscar las verdades últimas es como que
conoce o está en el proceso de comprender las leyes del universo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la verdad, es decir, bueno, comprender las leyes universales. Entonces, cuando comprendemos las leyes universales, podemos aplicar esas leyes a la vida de los humanos, ¿no? Entonces, de ahí sale la cuestión de que Júpiter tiene que ver con la religión, con la verdad y con el marco legal. Bueno, porque una vez que conocemos la verdad, podemos expresar esas leyes de la verdad a la vida humana, ¿no? Es súper interesante esto. Esto nos habla también de, bueno, un gobierno que quiere cambiar leyes, que quiere promover cambios en las leyes y que comunica, justamente como está en Géminis, tiene que ver con la comunicación y la discusión bueno, del marco legal en la Argentina. Fíjense qué es lo que está pasando ahora. En el momento que les estoy hablando, hay gente hablando, es decir, están los diputados discutiendo en el Congreso sobre qué ley sí, qué ley no, cuál artículo de la ley va a pasar, cuál artículo de la ley no va a pasar, ¿no? Y es decir, es un tiempo donde el Poder Ejecutivo está completamente dedicado a debatir y a comunicar, porque Géminis no solo tiene que ver con la comunicación, digamos, con los medios de comunicación, sino con el debate, con la discusión consciente de ideas, ¿no? Y bueno, nos habla de esto, de un periodo donde se están discutiendo nuevas verdades, nuevos marcos legales, ¿no? Y es muy interesante, porque justamente se debate, como yo decía, un nuevo marco legal, pero se debate un nuevo marco legal porque se empiezan a dar por ciertos postulados que antes no se daban por cierto. Por ejemplo, uno de los grandes postulados que dominó la Argentina en las últimas décadas fue la idea de que el Estado tiene que ser central y ocuparse de todo. Entonces ahora viene una nueva idea, por lo menos para el Poder Ejecutivo, que dice, no, el Estado no tiene que ser central. Entonces tenemos que hacer leyes que reflejen esa nueva verdad, es decir, sacar el Estado del medio y hacer más liberal y darle más poder a los privados y más descentralización y todo ese tipo de cosas. Es decir, siempre las leyes que tiene un país tienen que ver con las verdades o las ideas que ese país o que el grueso de la población de ese país considera verdaderas, ¿no? Es decir, si consideramos que el Estado tiene que ser un papá que nos cuide, vamos a hacer leyes a favor del Estado. Si consideramos que el Estado es algo que se mete y nos saca los impuestos y entorpece todo, vamos a hacer leyes donde el Estado no se meta y seamos los privados los que hagamos las cosas, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con las... Es decir, yo digo esto porque los que me siguen saben que la Argentina está teniendo una cuadratura de Plutón a Júpiter, ¿no? Entonces se dice, bueno, Plutón en Júpiter va a transformar el marco legal de la Argentina. Sí, va a transformar el marco legal de la Argentina, pero porque justamente lo que se va a transformar es la noción de aquello que consideramos verdad, ¿no? Entonces va a haber nuevas verdades y esas nuevas verdades van a propiciar que se aprueben leyes diferentes. Bueno, vamos a ver el eje de los nodos. Yo decía que el nodo sur está en casa 2 y por lo tanto el nodo norte está en casa 8, como ocurre en Argentina. Ahora, en esta situación en particular, yo creo que lo que nos está diciendo, por supuesto que el nodo norte siempre nos marca la dirección evolutiva, hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces, en esta par de semanas que va a durar el luna nueva en Acuario, parece indicar que tiene que ver con la casa 8. Ahora, la casa 8 tiene que ver justamente, si la casa 2 tiene que ver con los recursos económicos o que tiene la entidad, en este caso la Argentina, ¿no? Pues estamos hablando de la carta para Argentina, ¿no? Es una carta mundana. Más que hablar de los recursos financieros del país y la riqueza del país y las posesiones del país, que serían, digamos, la plata que hay en el Banco Central y eso, parece que el énfasis está en la casa 8, que la casa 8 también es el dinero ajeno, y acaban de anunciarse que el FMI aprobó como un desembolso para la Argentina, creo que eran 4.700 millones de dólares. Y yo creo que durante estos días, a partir del 9, se va a concretar o van a estar juntos. Va a haber reuniones entre los técnicos del fondo, los técnicos argentinos, para ver cómo se concreta este desembolso de dinero, ¿no? Y todas estas cuestiones que son técnicas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar más concentrados, o esta carta por lo menos parece sugerir, o parece decirnos, o nos dice claramente, no es que parece, que la energía evolutiva en estos días sí tiene más que ver con concentrarnos en algo que tiene que ver con el dinero ajeno, que yo creo que es este préstamo del FMI, ¿no?
Bueno, si tomamos esta carta como diurna, lo cual es discutible y puedo, digamos, si alguno entiende el tema me puede dejar en sus comentarios si cree que esta carta es diurna o nocturna. Porque, bueno, los que saben de esto dicen que alrededor de 5 o 6 grados por debajo del ascendente se daría una carta diurna y de 3 a 4 grados en la carta, en una carta, debajo del descendente también daría una carta diurna, acá está a 3 grados. Pero bueno, bueno, el maléfico de la secta sería Marte, ¿no? Entonces Marte acá está en la casa 6 y la casa 6 tiene que ver con todo lo que tiene que ver, como yo decía, con el Estado, la estructura del Estado, los que trabajan para el Estado, los trabajadores públicos, ¿no? Los empleados públicos. Pero eh, también tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que esto nos dice que, bueno, la CGT, los sindicatos van a estar enojados con el gobierno, los problemas con el gobierno van a venir un poco por ese lado. También va con cuestiones que tengan que ver con los sindicatos del Estado, ATE, no sé, los trabajadores del Estado, lo que sea, ¿no? Creo que por ahí puede venir un poco el foco de los problemas para estas 2 semanas, ¿no? No descartaría que haya algún sindicato que llame a alguna huelga o alguna movilización o algo por el estilo. Esta es una de las lunaciones que se van a dar con Plutón en Acuario, ¿no? Los de Acuario, ustedes saben que el ingreso del Plutón en Acuario es bastante revolucionario, es el que nos está trayendo toda esta ola de inteligencia artificial y cambios en la tecnología, nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, acá está en la casa 6, Plutón en la casa 6 es uno de los planetas que también está hablando, Plutón es la transformación profunda, la muerte también, ¿no? Esto nos habla de la muerte de una concepción del Estado y el nacimiento de una nueva concepción del Estado, ¿no? Es decir, esto no está transitando la casa 6 argentina, está transitando la casa 4 argentina, pero acá nos habla como que el énfasis un poco de los tiempos que vamos a vivir con esta luna tiene que ver con la idea de hacer todas estas reformas y estas transformaciones en el Estado. Así que bueno, creo que más o menos no hay mucho más que mirar en esta carta que valga la pena mirar. A ver, para hacer un resumen, yo creo que van a ser tiempos muy acuarianos, hay mucha energía de Acuario, que esto tiene que ver con todas las reformas que vamos a vivir y con toda la idea de hacer reformas, de hacer cambios, de cambiar estructuras, ¿no? Que eso es a lo que se refiere Acuario, con la idea de modernizar, ¿no? Es decir, Acuario tiene que ver con lo moderno, y mientras que Capricornio tiene que ver con lo tradicional, ¿no? De alguna manera. La carta esta nos está pidiendo que de alguna manera nos escuchemos entre todos y discutamos entre todos las cosas, es decir, que haya discusión en el Congreso o con diferentes sectores o como sea. Nos está hablando de una cierta tensión, porque es como que nosotros tenemos una estructura armada y una vida armada, y esto nosotros, me refiero como argentinos en general, como sociedad, y acá está Urano haciendo cuadratura al Sol y la Luna diciendo, no, es momento de que empecemos a adoptar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas estructuras, ¿no? Y eso choca un poco con las estructuras que ya están. Y bueno, va a haber un clima muy fuerte en el gobierno, sobre todo de mucha comunicación y de mucho de que tiene que ver con hablar de la importancia de las leyes, la reforma de las leyes, la reforma de todo el marco legal argentino, porque justamente vamos a abandonar ideas viejas, o por lo menos el gobierno interpreta que hay una serie de ideas o de postulados que antes se tomaban como verdad y que ya no son más verdad, que no se pueden seguir manteniendo como verdad, y que por lo tanto tenemos que dar justamente un nuevo marco legal a la Argentina para reflejar las nuevas ideas que ahora se toman como verdaderas, ¿no? Estas ideas de dejar de lado el rol omnipresente del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nada, esta es una luna nueva en Acuario que habla mucho de todas estas cosas que estamos viviendo, es decir, la economía también está en un momento delicado, entra una buena noticia que sería que yo creo que es este préstamo del FMI, pero bueno, sigue estando dura, sigue habiendo como toda esta discusión del ajuste, de arreglarse con lo que hay poca plata y no hay plata para nadie. Y bueno, el regente, ya dije, de la casa 2, Venus está en trígono, está en contacto con este Urano que nos habla de
la idea de que la economía está en una reforma, en medio de una reforma, ¿no? Y que justamente hasta que no se complete la reforma no vamos a pasar, digamos, a tener una economía que esté mejor, ¿no? Así que bueno, de todas estas cosas está hablando la luna nueva en Acuario. No hay grandes sorpresas, sigue un poco el clima de discusión de reformas y cómo va. Este es un gobierno nuevo que asumió, bueno, cuando se cumple esta luna nueva va a ser el segundo mes, digamos, falta un día para el segundo mes que se cumple el gobierno, así que no, sí, todavía es un gobierno muy nuevo, ¿no? Así que, bueno, nos está hablando de esto, de cómo este nuevo gobierno va a- a ir armando un poco la estructura del Estado y la estructura para gobernar de acuerdo a sus ideas, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar acá y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.